Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer por la invitación, por la oportunidad de participar del coloquio, de compartir este espacio con investigadores tan espectaculares. Elegí no traer una presentación por cuenta del tiempo y por tratar de unas cuestiones más teóricas. Y y por favor, Daniela, me marque el tiempo, por favor, para... No hay problema. Cuando te faltan 5 minutos voy a abrir el micrófono. Gracias. Entonces, el título de mi presentación es Perfil del continente, canta igual que yo, el lugar de Brasil en la consolidación de la nueva canción latinoamericana. El verso Perfil del continente, canta igual que yo, es de una canción, es de Canta tu canción, una canción de Ariel Ramírez y Félix Luna, que está en el disco Cantata Sudamericana. Y la cuestión es pensar el lugar de Brasil en este universo de la nueva canción latinoamericana. Entonces, a pesar de la importancia de la canción comprometida brasileña en el escenario musical latinoamericano en los años 60 y 70, y de la fama en todo el continente de cantautores brasileños como Chico Buarque, Milton Nascimento, la producción brasileña no parece corresponder exactamente a lo que se conoce como la nueva canción latinoamericana. En realidad se puede pensar la nueva canción latinoamericana y la canción comprometida brasileña como movimientos paralelos, en alguna medida distantes, pero con algunos niveles de contacto e interacción, principalmente a lo largo de los años 1970 y 80. Sí, movimientos como la canción Protesta Uruguaya, el nuevo cancionero argentino o la nueva canción chilena establecieron conexiones y diálogos desde sus orígenes y pueden ser vistos como las bases de un movimiento que se tornó continental y encontró espacio en la producción musical de los distintos países del continente. Brasil parece ter seguido um caminho paralelo, sem nunca efectivamente ser parte dessas produções que acabaram reunidas bajo o rótulo de Nueva Canción Latinoamericana. Entonces, reflexionar al respecto de las motivaciones de esta aparente distancia entre la canción comprometida brasileña y la producción de otros países del continente, pero también apuntar las conexiones efectivas que se establecieron entre la canción brasileña y sus pares latinoamericanos es el objetivo de esta ponencia. Yendo más allá de las capas superficiales, como la cuestión de la lengua, el objetivo es mirar la formación de un movimiento de canción comprometida en Brasil y levantar hipótesis sobre las motivaciones que dificultan su efectiva inserción en un escenario más amplio, continental, lo que incluso implicó la poca fuerza de la reivindicación de una identidad latinoamericana en el caso de la canción brasileña, diferentemente de lo que se pasó, de lo que pasó en los movimientos de canción comprometida de otros países del continente. Entonces, hablando un poco de los orígenes de la canción comprometida en Brasil, acá la configuración de un movimiento de canción comprometida que pretendía dialogar con la realidad nacional, intervenir en la arena política, remonta al contexto del gobierno João Goulart, conocido como Jango. La proposición por Jango de reformas estructurales, conocidas como acá como reformas de base, que aún no tuviesen carácter revolucionario, proponían cambios que confrontaban los intereses de las capas más conservadoras de la sociedad brasileña, criaram um cenário de intensa mobilização política, tanto de sectores de las izquierdas, que veían en las propuestas paso importante para cambios sociales, quanto de los sectores más conservadores que acusaban
el presidente de conexión con el comunismo y defendían la necesidad de una reacción enérgica contra las medidas presentadas. En este contexto de intensa disputa política, la cultura fue profundamente movilizada y varios artistas empezaron a utilizar su producción para posicionarse políticamente. En este momento, algunos cantautores ligados al movimiento de la bossa nova, hasta entonces conectada directamente a los intereses de los grupos de clase media de la parte sur de la ciudad de Rio de Janeiro, empezaron a cambiar las temáticas de las letras de sus canciones, insertando temas más politizados y originando lo que se llamó acá de bossa nova nacionalista ou bossa nova participante. Sérgio Ricardo, Carlos Lira, importantes artistas en el movimiento de la bossa nova, fueron cantautores que empezaron a crear obras de claro contenido político. E suas obras produzidas a princípios da década de 1960 mantinham todas as conquistas estéticas da bossa nova, com toda a modernidade musical que caracterizou o movimento, pero cambiavam totalmente as temáticas, passando a tratar de temas políticos e sociais. As reformas de base propostas por João Goulart generaram um contexto de intensa polarização política e, neste cenário, as forças mais conservadoras da sociedade brasileira começaram a articular um movimento para interromper o governo e impedir qualquer cambio social. As Forças Armadas, instigadas por sectores da sociedade civil, articularam um golpe militar que instalou na ditadura que dominou o país por 21 anos. E com o golpe se impuso forte repressão, persecução a sectores progressistas associados pelos militares ao governo Goulart e o consequente cierre progressivo de las possibilidades de oposição no campo político resultaron en el fortalecimiento de la articulación de una resistencia en el campo cultural. A lo largo de los años 1964-1968, los sectores culturales, principalmente el teatro y la canción popular, lideraron la contestación al nuevo régimen. En este escenario se cristalizó un movimiento de canción comprometida en Brasil, muy conectado con un universo de cultura juvenil y con los circuitos comerciales de divulgación de la producción cultural, especialmente las grabadoras y los programas de televisión. Esta producción musical de los años iniciales de la dictadura brasileña tenía todavía la influencia del modelo de la bossa nova nacionalista, pero buscaba nuevos caminos. La idea de continuar una pretensa línea evolutiva de la canción brasileña seguía presente, pero si la propuesta ahora era establecer comunicación con las camadas populares, divulgando ideas y promoviendo mayor concientización política, era necesario conectarse con lo que se entendía como la canción del pueblo. La producción musical de este periodo buscó la reconexión con géneros musicales entendidos como populares, como el samba o los ritmos del nordeste del país. Entonces, así, artistas como Geraldo Vandré, Chico Buarque, se proyectaron en este contexto con obras que, aunque tributarias de las proposiciones de la bossa nova, apuntaban nuevos caminos para conectarse con las matrices de la canción popular brasileña, buscando una sofisticación sonora aliada a una comunicación más directa con la audiencia, formada principalmente por la juventud universitaria de las grandes ciudades. Entonces, este es el escenario más amplio y ahora voy a tratar de una cuestión específica que es el tema del folclore, la idea de folclore en el caso de la canción brasileña.
Entonces, este breve histórico de la formación de la canción comprometida en Brasil de los años 1960 es fundamental para la comprensión de la principal hipótesis defendida en esta ponencia, la de que el proceso de constitución distinto de la canción comprometida brasileña y principalmente la distinta comprensión de folclore y de lo que sería la canción popular y nacional en el caso brasileño, ayudan a comprender las distancias establecidas entre la producción musical brasileña y la producción de los otros países latinoamericanos. Las aproximaciones de la producción comprometida brasileña con la de los países vecinos es extremadamente reducida en los 60, con las primeras búsquedas más sistemáticas y de diálogo ocurriendo a lo largo de los 70 y los 80. Entonces, esta relativa distancia de la canción comprometida brasileña tiene una primera capa superficial, que pasa, por ejemplo, por la cuestión de la lengua, ya que se puede plantear que el portugués alejó la canción brasileña, al paso que el español aproximó las producciones de otros países latinoamericanos. Pero esas explicaciones me parecen suficientes, incluso se examinamos o próprio mercado musical de décadas anteriores. Distintos ritmos caribeños e de América del Sur, como os boleros, canções românticas mexicanas, la salsa de Caribe o el tango del Cono Sur, lideraram rankings de execução em Brasil em los anos 40, 50, e a língua não parece haver comprometido a ampla difusão de estes repertórios em Brasil. En contrapartida, la bossa nova también ocupó lugar importante en los mercados de todo el continente americano a partir de los 60. Entonces, esa difusión de algunos géneros musicales parece ter más relación con las influencias del mercado y la imposición de los circuitos comerciales de las grandes grabadoras y mismo con los gustos musicales construidos en determinadas épocas, que com questões que passem por impedimentos estéticos ou por barreiras linguísticas. Grande parte da produção comprometida de Latinoamérica encontrou espaço em los grandes sellos comerciales e em las companhias internacionais de discos. Então, é necessário compreender melhor os motivos que, de alguma maneira, distanciaram a produção comprometida brasileña de los movimientos que, a pesar de sus peculiaridades nacionales, se aproximaron a lo largo de las décadas de 60 y 70. Una de las bases comunes de todos los movimientos que se reúnen bajo el rótulo de Nueva Canción Latinoamericana es la búsqueda por reinventar la canción folclórica, de modo a crear una canción popular y al mismo tiempo política. La creación de una canción de matriz folclórica que fuera capaz de intervenir en la discusión política es la esencia de todos los movimientos que se reúnen bajo el paraguas de la nueva canción latinoamericana. En los distintos países, al menos desde la década de 1940, se constituyeron movimientos folclóricos muy fuertes, incluso envolviendo en la mayoría de los casos aportes institucionales de organismos como los gobiernos, las universidades. Estos movimientos folclóricos tuvieron fuerte impacto en el campo musical y en la mayoría de los países latinoamericanos la canción folclórica, tanto aquella que pretendía rescatar la verdadera esencia del pueblo, manteniendo la originalidad de las canciones autóctonas colectadas de las tradiciones populares, como la proyección folclórica que buscaba la composición de nuevas obras que tenían como base la canción tradicional, se tornou um gênero importante dentro do contexto da música popular nacional. Em Brasil, o processo se configurou de uma maneira muito distinta de los outros países do continente. En el caso brasileño, este movimiento folclórico se restringió a algunas experiencias en el campo de la canción erudita, donde se propuso la búsqueda de un material original, popular, para servir de base para a construção de uma música culta que seria efetivamente nacional.
En el campo de la música popular, desde principios de siglo se construyó un movimiento de folclorización de géneros que se configuraron en gran medida ya dentro de los circuitos de producción y circulación masiva típicos del siglo XX. El caso más emblemático de este proceso es el caso do samba carioca, género de orígenes africanas que se configuró efectivamente en los terreiros de las negras en el inicio del siglo XX y que se estructuró como género ya dentro del sistema de producción y divulgación de música masiva. Entonces, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, el samba pasó por un proceso de folclorización, com uma série de primeiros historiadores de la música popular brasileña, ocupando-se de construir uma narrativa fundacional, de apontar os personagens que seriam parte de uma espécie de canon del género. E foi com esses géneros já mediatizados, pero transformados em folclore, que a canção comprometida brasileña buscou dialogar. El rescate del samba tradicional por cantautores como Chico Buarque ou de la música del Nordeste como el frevo por Edu Lobo ou de gêneros como la guarania por Geraldo Vandré são expressões de este movimento de buscar uma suposta base popular para uma canção que pretendia se comunicar com as capas populares e também expressar a nacionalidade. Don Caio, ahora estamos en los 5 minutos. Ya estoy empezando a cerrar. Estos géneros entendidos como tradicionales o populares tenían que pasar por un filtro. Una idea común de estos cantautores que formaron la canción comprometida brasileña era la necesidad de garantir la continuidad de las conquistas estéticas de la bossa nova. De alguna maneira, toda a produção de los artistas de la canção comprometida brasileña passou por uma espécie de filtro estético de la bossa nova, que determinou um ideal de modernidade que está em la base de toda a moderna música popular brasileña. A hipótese que aqui defendo é que esta mezcla de uma compreensão muito específica de folclore que passava em verdade por la recuperação de géneros urbanos configurados já em el contexto de la formação de uma cultura de massas e que foram a lo largo de la primeira mitad del siglo XX de alguma forma folclorizados, com el filtro estético de la modernidade bossa nova, resultou em um tipo de canção muito específica, em grande medida alejada de lo que se configurou em outros países latino-americanos e que determinou um caminho paralelo de la canção comprometida brasileña em relação a la nova canção latino-americana, principalmente aquella que tiene como matriz la produção de matriz folclórica de países del Cono Sur. Entonces, así para cerrar, si los orígenes y procesos de formación distintos resultaron en un relativo alejamiento de la canción comprometida brasileña y la nueva canción latinoamericana, a lo largo de los años 60, esto no significa que muros se construyeron de modo a impedir cualquier tipo de contacto o conexión. Entonces, en fines de los 60, ya existía un interés recíproco e se estabeleceram as primeiras tentativas de conexão entre a canção comprometida brasileña e a produção de outros países do continente, pero este intercâmbio se tornou efetivo a lo largo da década de 1970 e los 80. Esse cambio em los 70 tem que ver tanto com questões estruturais da política latino-americana quanto com questões musicais. A lo largo de los 70, gran parte de Latinoamérica passou a ser dominada por regímenes dictatoriales que imponem um quadro de repressão, violência, censura, que toca diretamente ao campo cultural e, em nosso caso, ao campo musical. A existência de uma experiência comum de resistência a los gobiernos militares aproxima aún más la izquierda del continente y, en este sentido, Brasil, que desde 1964 vivía bajo una dictadura,
ahora compartía sus experiencias con sus vecinos y la canción comprometida asumió tonos de resistencia a un movimiento autoritario que se entendía más amplio, continental. En este contexto se hizo más fuerte la idea de unidad latinoamericana y el movimiento de contestación a las dictaduras asumió cada vez más una voz continental y en este cuadro la canción comprometida de distintas partes que asumía esta misión de oponerse al autoritarismo se aproximó intensamente. Fue en este escenario que la canción brasileña finalmente pasó a establecer conexiones dentro del cuadro de la canción comprometida del continente. Tenemos varios ejemplos de estas conexiones, las versiones de Biglietti para las canciones de Chico Buarque, las grabaciones comunes, la lista de conexiones con las producciones de la canción brasileña con las producciones de la nueva canción en distintas partes del continente es enorme y resultaría en una otra longa discusión. Pero lo poco que hablamos acá sirven para apuntar la idea de que la relación de la canción comprometida brasileña con las producciones de los países vecinos es marcada por muros y puentes, alejamientos y aproximaciones que no permiten que entendamos la canción brasileña como parte de la nueva canción latinoamericana, pero tampoco separan el caso brasileño del movimiento de canción protesta que marcó la historia de la canción popular latinoamericana a lo largo de los años 60 y 70. Entonces, quedan así algunas contribuciones para una reflexión que todavía precisa ser desarrollada, que es comprender el lugar de Brasil en la construcción de una nueva canción latinoamericana. Muchas gracias y es eso.